Capítulo 1 de San Juan. Y en el Nuevo Testamento, que es de Cristo en adelante. Amén. Y si no, apágalo. Chécalo. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Nuestra Biblia se divide en dos partes, ¿verdad? ¿En qué? Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo habla de qué periodo de tiempo. Antes de Cristo. Todo antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento. Después de Cristo. Después de Cristo en adelante, ¿verdad? De Cristo en adelante. Quítalo si quieres. De Cristo en adelante. Dice capítulo 1 de San Juan. Y empieza el Nuevo Testamento con Mateo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios que se llaman evangelios hablan acerca de la vida de Cristo. Lo que Él hizo, lo que Él vivió durante el tiempo que caminó en la tierra. ¿Sí? Los milagros, su vida y su muerte y su resurrección. Bueno, vamos a empezar en el capítulo 1 de San Juan. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, una vez más, por el privilegio y el honor, Señor, de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, Señor, poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento en esta tarde, ayúdanos a aprender, a conocer, Señor, tu palabra, a poder tener comunión contigo, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Espíritu Santo. Habla a través de mí, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Usa mi vida, Señor, para que pueda ser instrumento de tus manos y ministrar a la vida de estos varones que están aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas. Abre su entendimiento, quita toda distracción de sus mentes, Señor. Y Padre, te ruego que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que produzca fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Para honra y gloria tuya, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, bendice a cada uno de estos hombres, Señor, que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse esta tarde. Vamos a... Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? Dios. El Verbo
es la palabra, ¿ah? Un verbo es una palabra, ¿ah? Un verbo es una palabra. Entonces, en el principio era la palabra. Hay otra versión de la Biblia que dice que en el principio era la palabra, ¿ah? O en el principio era el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí tienes Biblia? Vamos aquí leyendo todos juntos para que ustedes vean con sus propios ojos lo que está escrito aquí en la palabra. Dice, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan, para que Juan preparara el camino del Mesías, que llegara el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos y en la ley de Moisés. Dice, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya ven cómo dice la Biblia? A los que creen en su nombre, tienen el derecho de convertirse en hijos de Dios. Por eso cuando ellos dicen cometer, no, todos son hijos de Dios, no, cierto, eso no dice la Biblia. Todos los seres humanos somos creaciones. A todos los que le recibieron, o sea, lo aceptaron en su vida, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Fíjense, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién es el verbo? ¿Quién se hizo carne? Cristo, está refiriéndose a Cristo, ¿va? Obviamente se está refiriendo a Cristo, ¿va? Y está dándonos, aquí nos está mostrando, San Juan nos muestra que Jesucristo es Dios. En el principio, dice que en el principio era el verbo. Él es el principio. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y a todos los que creen en su potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo que vimos en la clase pasada? Vimos, nos dedicamos desde Moisés, ¿verdad? Desde la Pascua, los inicios de la Pascua, cuando inició. ¿Cuándo inició la Pascua? Pascua inició en abril, ¿no? Por ahí. No, en abril no. ¿Cuándo inició la Pascua? La Pascua inició cuando... la Pascua fue una de las últimas plagas. Fue la última plaga. El ángel acusador iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar, iba a saltar. Pascua quiere decir saltar, ¿verdad? Pascua, el pasar de salto, ¿va? Y que pusieran una contraseña en los marcos de las puertas iban a hacer un culto. Sangre de un cordero. Iban a hacer un culto a Dios, ¿verdad? Iban a hacer el holocausto, ¿verdad? Un holocausto. Y entonces Dios iba a pasar el ángel de la muerte y les dio unas señales. Les dejó unos que hicieran unas señales que hicieran unas instrucciones, ¿verdad? Unas instrucciones que mataran unos cabritos, unos corderos. Un cordero. Y que la sangre la pintaran sobre los marcos de las puertas de ahí para cuando pasara. Porque iban a matar a los primogénitos de Egipto, porque los egipcios no se rendían. Exacto. Estaba haciendo mal. ¿Y qué tenía que hacer con ese cordero? Poner la sangre, si ya lo dijo, pero después de poner la sangre, quemarlos y comerse. ¿qué tenía que hacer? Quemarlos y primero comer
cordero por Sí. casa y poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y luego cuando pasara el ángel del juicio, que decía aquí nuestro compañero, pasara, viera la sangre, ahí iba a pasar de salto, ahí no iba a llevar juicio. Y en esa casa tenían que comer el cordero en familia, después quemarlo, ¿verdad? Como un sacrificio. ¿Sí? Y luego de ahí ya nos brincamos, que eso fue para aproximadamente 1447, 1460 y tantos años antes de Cristo. Esa fue cuando se inició la Pascua. El inicio de la Pascua fue cuando estaban en Egipto, estaban en esclavitud. Y fue la última plaga que Dios usó para que por fin el faraón, que no quería soltarlos, así como el diablo aquí tampoco te quiere soltar. Y han pasado maravillas en tu vida, han pasado milagros en tu vida, han pasado cosas que tú mismo te las explicas. ¿Cómo es que la libraste? Porque Dios ha obrado en tu vida y ha tenido misericordia de ti. Y Dios te tiene aquí con un propósito, pero muchas veces no te ha querido soltar la adicción, no te ha querido soltar el diablo de sus garras, porque te quiere mantener sometido como un esclavo, ¿sí? Por eso el pueblo de Israel es muy simbólico a la vida de un adicto. El pueblo de Israel es muy simbólico. El proceso que pasó el pueblo de Israel es muy simbólico a lo que hemos pasado y pasamos los adictos. Entonces, así como el faraón no quería soltar al pueblo de Israel para que fueran a adorar a Dios y se fueran a la tierra que Dios les había prometido, porque Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, donde iba a haber abundancia, donde iban a prosperar, donde ya les iba a ir bien, donde ya les iba a dejar de ir mal. Pero el faraón no quería soltarlos. Sí, así como a ti no te quiere soltar el enemigo. No quiere soltarte, quiere que sigas siendo un esclavo. ¿Sí? Y Dios tuvo que mandar muchos prodigios y señales y maravillas a la tierra de Egipto. Fue azotada a la tierra de Egipto, el río se convirtió en sangre. Hubo moscas y peste y hubo varias plagas, 9 plagas. La última fue la 10ª. Pero todo esto sucedió para que al final de cuentas Dios sea glorificado y exaltado sobre todas las naciones. Porque al final de cuentas así es como va a suceder en tu vida. Cuando tú decidas darle tu vida a Dios y decidas que hoy en tu vida se va a glorificar más Dios. Si no has podido liberarte de esta adicción, si no has podido, yo te lo digo por experiencia porque a mí también me ha sucedido. Y he vuelto a caer y digo, no, ¿por qué no puedo? ¿Y por qué no he podido? ¿Y por qué no he podido? ¿Sabes por qué? Porque al final va a ser más gloriosa mi salida de la tierra de Egipto. Al final va a ser más gloriosa tu salida de la tierra de Egipto de esclavitud. Y tú vas a ser un testimonio del poder y de la gloria de Dios. De lo que Dios puede hacer. Tú vas a ser un testimonio que refleje la gloria de Dios para la vida de otros. Aquel que decían que no era nada, aquel que decían que nunca iba a lograr nada, aquel que decían que estaba destinado a perdición y destrucción. Dios está haciendo un milagro en tu vida, Dios está trayendo el cordero perfecto en tu vida, Dios te está cubriendo con esa sangre preciosa de su Hijo. Dios está efectuando esa Pascua en tu vida para sacarte de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, porque tiene promesas para tu vida. Nada más tienes que verlo en la palabra de Dios y creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde ese tiempo se empezó a celebrar la Pascua. Y fue una fecha conmemorativa que el pueblo de Israel, de esa fecha en adelante, celebraron año tras año, tras año, tras año. Desde 1500 años antes de Cristo hasta los tiempos de Cristo y después de Cristo todavía se efectuaba, se celebraba la Pascua. Entonces nos brincamos en el tiempo de la pintarrón que les traía, que les puse una línea de tiempo, ¿va? Nos brincamos 1500 años desde la Pascua y nos brincamos hasta Cristo, ¿va? La crucifixión fue lo que vimos, ¿va? Cuando es La derrota de Babilonia. de Babilonia. Sí. La batalla de Santa. Mencionamos algo de eso, pero eso pasó Por 700 eso nos años. brincamos, ¿no? Después del día del paso, nos brincamos hasta el tiempo de Babilonia. Nos brincamos hasta la crucifixión. Sí, Sí. crucifixión.
Cuando crucifican a Cristo, sí. Sí, también mencionamos algo de Babilonia. Ahora, ¿recuerdan cuando Cristo fue crucificado? Curiosamente, ¿qué se celebraba? ¿Qué celebraban? Estaban celebrando la Pascua. Qué curioso, ¿verdad? O sea, qué simbólico, qué tremendo. Que algo que fue instituido 1500 años aproximadamente, 1400 y tantos años antes de Cristo, y que año tras año conmemorativamente se celebraba. El pueblo de Israel llevaban al sumo sacerdote el mejor de su ganado para ofrecerlo como sacrificio, como holocausto, para el perdón de pecados. Año tras año tenían que llevar, cada familia llevaban de lo mejor de su ganado para presentárselo al sumo sacerdote y hacer sacrificios anualmente. En eso consistía la Pascua, y de comerse ese cordero, después de ser sacrificado, y la sangre rociada. La sangre rociada era rociada con hisopo, con una planta que se llama hisopo, que es como esponja, y se rociaba al altar y al pueblo también. Eso era parte del ritual ceremonial. Y luego comían panes sin levadura y con hierbas amargas. Todo esto era muy simbólico a lo que pasó con Cristo. Pero que a él le dieron de beber vinagre, ¿verdad? También. Y luego se celebraba la Pascua, curiosamente, cuando él es crucificado. Pero antes de eso, porque cada año se celebraba la Pascua, y Cristo fue crucificado a la edad de 33 años. Tenía 33 años cuando fue crucificado. Pues quiere decir de que desde su nacimiento de Jesús, él estuvo presente en 33 ceremonias de festividad de la Pascua. Porque cuando él nació, pues sus papás eran judíos, hebreos, ¿sí? José y María, y entonces ellos tenían estas prácticas ceremoniales donde celebraban la Pascua. Entonces él estuvo presente en 33 celebraciones de la Pascua. En la 33 fue cuando fue crucificado, ¿verdad? Fue ejecutado en la cruz, fue crucificado. Entonces, pues cada año celebraban la Pascua. Curiosamente, vamos al libro de San Juan, capítulo 6, ahí mismo. Sí. No estamos hablando de la fecha que fue crucificado, pero estamos hablando de uno de esos años, en una fecha donde se celebraba la Pascua y Cristo estaba ahí. Vamos a leer lo que dice la Biblia, capítulo 6 de San Juan. Dice: después de esto, Jesús, ¿ya estamos todos ahí? Vamos a esperarnos. Está así, estamos 777. San Juan, capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él sanaba a los enfermos, ¿sí? Y ese mismo Jesús que sanaba a los enfermos en estos tiempos, dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Él puede sanar tu enfermedad, Él puede liberarte, ¿sí? Yo por eso ya no declaro, yo soy un adicto. No, yo soy libre en Cristo Jesús. Y mientras yo me agarre de la mano de Dios y no me suelte de su mano, y yo camine con Él, yo sé que Él me va a sostener y Él va a pelear las batallas junto conmigo, y Él me va a dar la victoria para que yo no tenga que volver a caer en ese estilo de vida otra vez, ¿sí? Dice: porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Fíjate qué dice el versículo 4. ¿Qué dice? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que se acercaba la fiesta de la Pascua. Otro año, conmemorativamente, ¿sí? No era durante la crucifixión, pero antes de la crucifixión, y en esta ocasión se acercaba la Pascua. Ahora nos vamos a brincar al versículo 25. Ahí mismo dice la palabra de Dios: Jesús el pan de vida. Ahora, pongan mucha atención, ¿sí? Porque vamos a analizar esto juntos. Dice 25, versículo 25, dice: y hallándole al otro lado del mar. Estamos en el mismo capítulo, está hablando de lo mismo, nomás que se acercaba la Pascua en estos tiempos, ¿verdad? Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Rabí significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, ustedes me buscan,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, porque les acababa de multiplicar la comida y les dio de comer. Ahí es, antes del versículo 25, Jesús acaba de efectuar un milagro donde multiplica el pan y los pescados y comieron muchas personas. Dice, versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Me voy a tener aquí un momento tantito. Aquí lo que Cristo les decía, que es más importante el reino de Dios que las cosas del mundo. Que es más importante que tú busques primero el reino de Dios y su justicia, que estés preocupado en, yo me quiero ir a trabajar, porque de repente llegas aquí y de repente te nacen los responsables, ¿verdad? De repente nos nacen los responsables y ya queremos irnos a trabajar y ya queremos vivir una vida normal, ¿verdad? Y y sale lo manipulador, ¿verdad? Ya no, llega la familia y yo me compuse y la neta yo quiero chambear y la neta la voy a hacer cansado. No, la neta la voy a hacer gacha, me voy a portar chido, me voy a portar bien, ya. Pues lo que quiero es trabajar, te nacen los responsables. Y Cristo dice aquí, está diciéndole, trabajen no por la comida que perece, o sea, no es más importante el trabajo, es más importante el reino de Dios, el llamado de Dios en tu vida. Es más importante lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. Porque esta vida tarde o temprano se va a acabar, brother. Nos vamos a morir. Este cuerpo polvo es y al polvo va a regresar y se lo van a tragar los gusanos. Por eso Cristo dijo, trabajen no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Pues esta está hecha a perder. Aquí ahí se está madurando la piña. Y la comida se perece, pues, esa es la comida que perece. O sea, te está diciendo que no le des más importancia al trabajo laboral que a las cosas de Dios. Tú tienes que entender que si tú quieres armarla de veras, si tú de veras la quieres armar, tú tienes que poner a Dios primero. Tú y yo tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. Cristo dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué dice? Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ahora aquí se están refiriendo, los judíos le están respondiendo a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Esto de que se refiere de comieron el maná en el desierto es después de la última plaga que fue la Pascua. Ya por fin el faraón los soltó porque no los quería soltar. Los soltaba tantito y decía que vayan y adoren allá a su Dios, pero que se regresen. No se vayan tan lejos, porque los quería seguir teniendo de esclavos durante el tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y luego ya por fin después de la Pascua, de la última plaga, ya dice, se murieron todos los primogénitos en Egipto, de los egipcios, tanto animales como de humanos. Y entonces ya ahí dijo, no, el Dios de Israel está con ellos y los soltó. Y los dejó que ya se fueran. Y a eso ahorita nos vamos a regresar al tiempo de cuando son liberados de la esclavitud. Después de leer este capítulo, vamos a regresarnos a ese tiempo, cuando son liberados de la esclavitud. Y Dios ya los quiere llevar a una tierra prometida, nos vamos a meter en ese tema. Y duraron en el desierto duraron 40 años, brother. 40 años dando vueltas a lo tonto, pudiendo haber tardado menos el proceso. Se pudieron haber tardado menos en el proceso, pero duraron 40 años como Yogi Bear, así, dando vueltas a lo menso, como un perro que anda correteándose el rabo, brother. ¿Sí me entiendes? Porque dudaron de Dios, no le creyeron a Dios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver todo eso, y no nada más eso. Porque no hubo un cambio en su manera de pensar, no hubo un cambio en su manera de sus actitudes, brother. Se la pasaban quejándose, brother.
¿Sí? Y entonces en ese tiempo es donde duraron 40 años en el desierto y Dios los alimentaba desde el cielo con maná, pan del cielo. A pesar de todo su rebeldía, Dios tenía misericordia de ellos y les suplía. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Querían este pan, pero fíjate lo que empieza a decirles Jesús aquí. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida eterna. Ahora, acuérdense que acabamos de leer en el capítulo 1 de San Juan, que el verbo, o sea, la palabra era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que el verbo es la palabra. ¿Sí? Aquí está el carácter, la persona de Dios. Aquí está quién es Él. Entonces este es el pan. Aquí está personificado la persona de Jesús. Aquí por la palabra muchas veces nosotros podemos conocer a la gente. Por la palabra, cuando tú empiezas a entablar una conversación con una persona, al conocer, tú conoces a la gente por la palabra. Porque tú, claro, también por los hechos, ¿verdad? Por sus acciones. Pero por las palabras empiezas a conocer qué color le gusta, qué tipo de comida le gusta a mi camarada. ¿Por qué? Porque platicas con las personas. Entonces, por la palabra es como tú vas a conocer a la persona de Dios en tu vida. Tú tienes que comer de la palabra. Tienes que ponerte a comer la palabra de Dios. Eso es lo que les decía Cristo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Luego dice en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, en el día futuro. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, fíjate, o sea, ¿cómo vamos a compararle esta vida pasajera que aproximadamente duramos máximo que unos 80, 90 años y nosotros yo creo que menos? Entonces, es muy corta la vida. ¿Cómo puedes definir eternidad? Vida eterna. No, pues que nunca se acaba. Nunca se acaba, no hay fin. ¿Sí? Entonces dice que no hay fin. Así pasen 80 millones de años, no hay final. La vida eterna, mande. Pásale. Dice, y el que cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41 dice, murmuraban, o sea, murmuraban entonces de él los judíos, entre ellos, ¿no? Está loco, cambiado, ¿no? Empezaban a criticar, ¿no? Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, se empezaron a quejar y a hablar mal de él porque él afirmó que él era el pan. Y luego decía, de cierto os digo. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y si él afirmó ser la verdad, entonces quiere decir que él, todo lo que dijo es verdad. Lo que decía él era la verdad. Y 2000 años después, esto es una evidencia, 2018 años después, aquí estamos y se sigue predicando acerca de él. Esto está tremendo, brother. Esto está tremendo. Esto no es obra de hombres, esto es obra de Dios. Dios tiene algo con tu vida, Dios te ama, Dios quiere hacer algo personal en tu vida. Dice, versículo 42,
Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Fíjate, eso es lo que estamos haciendo ahorita, comiendo espiritualmente, estamos comiendo, brother. Estamos comiendo la palabra de Dios, porque el verbo es la palabra, ¿sí? Y de él dijo, yo soy el pan, en sentido figurado, pero esto ellos no entendían, luego se la dejó ir más recio, pero ellos no comprendían. Aparte, señalando las mismas fechas que estaban aproximándose, se aproximaba la Pascua, que el principal fundamento de la Pascua era sacrificar un cordero y derramar la sangre y comerse ese cordero, comérselo, ¿sí? Pero ellos no entendieron lo que él les hablaba, no entendían, estaban pelados sus ojos en ese momento. Dice, vuestros padres comieron el maná, versículo 49, en el desierto, y murieron. Dice, vuestros padres comieron ese pan que descendía del cielo y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 50 se refería a él mismo. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es que mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces empezaron a decir, este vato ya se pirateó, ya se hizo carne, ya quiere que seamos caníbales, ¿verdad? Porque les dijo bien bravo, o sea, tienen que comer, yo soy el pan. Primero les dijo que él era el pan, y luego les dijo que él daba su carne, ¿verdad? Daba su carne para poder traer vida eterna al resto a toda la humanidad. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tienes vida en vosotros. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú no tienes la palabra de Dios, esta es palabra de vida eterna, tú no tienes vida. Tú tienes que comer de la palabra para poder recibir palabra de vida eterna en tu vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Pero él se refería a comer de él, a tener una relación tan fusionada, tan íntima con Dios. A eso se refería. A comer de él es porque tú estás comiendo de la palabra de Dios, a que tú tengas comunión con él. Y no me refiero a que ya hiciste la primera comunión y ya de ahí te olvidaste de tener comunión con Dios. No, de tener comunión con él diario, de hablar con él por medio de la oración y de leer su palabra, de comerte el pan de vida eterna que es su palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar las escrituras en las cuales está la vida eterna y hay promesas para tu vida, no solo para la venidera, sino también para esta vida, porque Dios es fiel a sus promesas, Él no es hombre para mentir y Él tiene cosas buenas para tu vida. Y aquí hay promesas, aquí hay tesoros escondidos dentro de su palabra. Tremendo, brother. 58. Sí, pero aquí ellos no entendían. Y en sentido simbólico, como se celebraba la Pascua y se acostumbraba a comer un cordero, por eso él les tiró ese rollo de que tenían que comer
Sí, porque les estaba dando a entender, brother, que Él era ese cordero, pero no lo captaban. Que Él era ese cordero, que Él era ese cordero que iba a ser ofrecido como sacrificio para liberarlos de la esclavitud en la que viven, porque dice la Biblia que todo el que practica pecado, esclavo del pecado es. Y no solo para liberarlos de la esclavitud del pecado, sino también para vida eterna, para que venga la Pascua, esa Pascua, ese salto, es que no venga ese juicio a tu vida, ¿sí? En el día final, porque dice que cuando uno muere, dice la Biblia, dice que está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y ese juicio no es efectuado en nosotros cuando tú tienes al Hijo de Dios, porque Él es ese Cordero perfecto, ¿sí? Que te cubre de tus pecados con esa sangre, que toma tus culpas en tu lugar, que toma tus delitos, que toma tus pecados, para que no llegue ese juicio final a nuestra vida, ¿sí? Entonces Él les daba a entender que Él era ese Cordero, pero no lo captaron. Dice, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, que es el mismo, se refería al mismo, vivirá eternamente. Qué tremendo, brother. O sea, ¿qué otro libro te habla así con esa eternamente? O sea, que te diga con esa certidumbre, con esa autoridad, con esa veracidad, que te hable así. No hay ningún otro libro en la faz de la tierra, brother, que te hable con esa veracidad, con esa autoridad y con esa seguridad, más que estos antiguos textos de la palabra de Dios. Y esto no es un juego, brother. Esto está hablando de la eternidad, del resto de tu vida eterna. Porque aquí nada más estamos de paso. Esta vida en esta tierra es un proceso nada más. Es una prueba. Es una prueba nada más. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero eso está difícil, ¿cómo va a comer su carne? O sea, ellos lo vieron en sentido literal, ¿sí? Y Él les estaba dando a entender que Él era ese Cordero que iba a llevar sus pecados, pero no comprendieron. Y se estaba refiriendo a que ellos necesitaban tener comunión con Dios por medio de Él, que ellos necesitaban formar una relación tan íntima con Él, tan cercana, donde diario, ¿tú dejas de comer algún día? Diario se alimenta, ¿verdad? El cuerpo, aunque sean verduritas, pero diario come uno, ¿verdad? Con tortillita y... pues a eso se refería Dios aquí, que tienes que formar una relación con Él tan íntima, donde tú comas de Él, comas de su palabra, comas del verbo, que es la palabra, ¿sí? Palabra de vida eterna, que trae cambio y transforma la mente y el alma y el corazón de las personas. Yo te voy a decir una cosa, brother. A mí lo único que me ha transformado mi vida, y la neta es un milagro. Yo, si no fuera por Dios, sería un monstruo, brother. Neta, brother. Yo creo que no nada más yo, pero a mí no me ha podido cambiar la psicología, ni las cárceles, ni los anexos, o sea, brother, ni las lágrimas de mi madre, ni las lágrimas de mis hijos, ni las lágrimas de mi esposa. Nada, brother. Yo lo que veo en mi vida, que lo único que ha podido traer un cambio, y ha sido un proceso, porque perfecto no he sido, soy cristiano, no soy un querubín, pero he cambiado, brother, estoy cambiando, estoy en un proceso, y está habiendo un cambio en mi vida, porque la palabra de Dios está transformando mi corazón y mi manera de pensar. Por eso, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo. Pero no vas a poder tener la mente de Cristo si tú nunca lees la palabra. Tienes que leer la palabra para poder vivirla. ¿Cómo se dejó de los vicios? ¿Yendo a los anexos o con la palabra? A mí la palabra es la única que me está ayudando, brother. Que me está ayudando. ¿Sí? Que me está ayudando y que me está manteniendo día con día. Un día a la vez. Pero la palabra de Dios. Yo como que se lo dije hace rato. Mientras yo sé que yo me esté agarrado de la mano de Dios. Si yo me agarro de su mano, Dios, pero ¿cómo me agarro de la mano de Dios?
Pues leyendo la palabra, comiendo de ese pan del que dice el Señor, comiendo de la palabra, comiendo, cenando de la palabra, desayunando de la palabra, almorzando de la palabra, ¿sí? Eso es lo que me sostiene. Pero el día que yo decida ayunar de la palabra, pues cuidado, bro, porque lo más seguro es que me voy a volver a pegar un loquerón. Que Dios no quiera, porque yo sé que tengo un llamado y tengo que ser ejemplo, brother. Tengo que ser ejemplo. Y yo quiero caminar, yo quiero cambiar, brother. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo la neta estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios, de purititas penas. Ya me contaba entre los muertos, brother. Ya no había esperanza, ya no había solución. Y de pura gracia aquí estoy, de puro milagro, viviendo tiempo extra. Y yo sé que es por la gracia de Dios, nada más. Pero lo que está trayendo un cambio en mi vida es la palabra. Esto es lo que me ha transformado. ¿Sí? Esto es lo que me está ayudando en cambio de juicios y actitudes, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. ¿Sí? No soy perfecto, pero estamos caminando con el Señor. Y a eso se refería Cristo, tener comunión con Él, comer de la palabra. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Qué es murmurar? Así como quejarse, ¿verdad? Como murmurar es quejarse, brother. Hablar, pero de una forma quejumbrosa, quejándote, haciéndola de todos, ¿verdad? ¿Sí? como diciendo, Aquí nadie murmura, ¿verdad? ¿No? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Os ofende? Dice, que yo quiera tener una relación personal e íntima con tu vida, con tu persona. Tremendo, ¿ah? Dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, fíjate aquí como les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero ellos lo estaban tomando de forma literal. Ellos estaban diciendo, ay, ¿cómo me voy a comer su carne y beber su sangre? Les estaba dando a entender simbólicamente que esas fiestas que se aproximaban se estaba refiriendo a que Él era ese cordero que iba a pagar por los pecados, que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, que estaba escrito de Él en los salmos y en los profetas. Y estaba hablando con los judíos y con gente religiosa que conocía de los profetas, que conocía de los salmos, pero no captaron el mensaje. Y esperemos que eso no suceda hoy. Lo que esperamos es que la semilla caiga en tierra fértil en tu vida y que tú captes el mensaje, que tú te agarres de la mano de Dios, porque sin Dios no hay nada, brother, nada, todo es vanidad, dice el autor de Eclesiastés, todo es vano, es un correr tras el viento. Con Dios todo, sin Dios nada, brother. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Fíjense en qué número cae. Juan 6, 6, ¿ah? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No aguantaron la enseñanza y dijeron, se rajaron. Dice la palabra de Dios desde ese entonces, porque fíjense, entonces eso quiere decir que Jesús no nada más tenía 12, tenía más discípulos. Al final no se quedaron, se quedó con 12. Y al último pues se redujo a 11, ¿verdad? Pero había más discípulos.
que no les cayó el 20. Y dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás. ¿A dónde es atrás? A Egipto, ¿ah? Regresaron para atrás, ¿eh? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se alejaron de él, brother. Ya no caminaban con él. Ya no le seguían. Fíjense, y luego él voltea y dijo entonces Jesús a los 12 que quedaban ahí, porque todos los otros se fueron y se alejaron de él. Y volteó a los 12 y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes también me quieren abandonar? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién más iremos? ¿A dónde más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde más iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no tengo ninguna otra solución para mi vida. Yo no tengo a dónde más ir. La respuesta la tengo aquí en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitas saber de la palabra de Dios. Para tu vida, para esta vida y para la venidera. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora sí, vamos a regresarnos otra vez hasta el Éxodo. Éxodo capítulo 14. ¿Éxodo? Sí. Éxodo capítulo 14. Después de que salieron cuando ya por fin el rey de Egipto, el faraón, cuando ya por fin el faraón los libera, ¿verdad? Nos vamos a regresar ahora al Antiguo Testamento, 1500 aproximadamente, 1500, 1400 y tantos años antes de Cristo. Pero antes de regresarnos ahí al Éxodo 14, vamos a ponernos de pie y vamos a estirar nuestras manos así, vamos a hacer unos estiramientos. Un pequeño estiramiento. Los que quieran acá estirarse hacia abajo. Están pesaditas las sillitas, ¿verdad? Así como les piden que les traigan agüita, pídanles unos coquincitos también. Ya por ahí, ¿no? Que si van a hacer el favor que lo hagan completo. Puro catorreo. Ok, vamos a seguirle. Éxodo capítulo 14. Pueden sentarse. Dice, aquí donde vamos a empezar a leer ahora es cuando el pueblo de Israel estaban en la esclavitud en Egipto. ¿Cuánto tiempo duraron en la esclavitud en la tierra de Egipto? ¿Quién recuerda cuánto tiempo duraron de esclavos en Egipto? 430 años. Sí. 430 años fueron esclavos en Egipto. Dios vio el clamor, vio la necesidad, vio el sufrimiento, escuchó su clamor, cómo se quejaban y lloraban y se acordaban y le pedían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que los liberase. Y Dios les manda un libertador. Dios escoge a Moisés para que vaya. Después de que Moisés fue creado en el poder de Egipto, ¿sí recuerdan eso, verdad? Porque mataban a los niños, a Moisés lo pusieron en un canasto en el río Nilo y él creció ahí con la hija del faraón, ahí aprendió a escribir y a leer, pero todo estaba en el perfecto plan de Dios, porque los hebreos eran esclavos, ahí no le iban a enseñar a leer y escribir, pues Dios tenía un plan perfecto. Y Dios, allá por favor les voy a pedir que guarden silencio, que guarden reverencia, por favor, ¿sí? Al ratito platican, por favor, ¿ok? Moisés creció en Egipto y ahí aprendió a leer y a escribir. Ahí fue donde él fue preparado. Y después dice que la Biblia que mató a un egipcio, mató a un egipcio y huyó al desierto. Lo más normal y común hubiera sido que Moisés, porque Moisés escribió el Génesis, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Sí? Entonces lo más común es que Moisés, que fue criado en la sabiduría y en el poder de Egipto, hubiera escrito acerca de los egipcios. Sin embargo,
Dios, por la revelación de Dios, como él ya sabía escribir y leer, Dios le reveló todas estas cosas a Moisés. Y fue en el desierto donde le reveló todo esto. Y los acontecimientos que sucedieron también los plasmó, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a Moisés para que vaya y los libere de la esclavitud. Cuando Moisés está en el desierto, se le aparece Dios en una zarza que se quema, pero no se consume. Y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora he escuchado el clamor de mi pueblo Israel, así como Dios escuchó el clamor de tu madre, el clamor de tu padre, el clamor de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. ¿Sí me entiendes? Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Los voy a liberar de la esclavitud. Ya es el tiempo. Y entonces te voy a mandar a ti para que vayas y le digas al faraón que suelte a mi pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Pero Moisés dijo: no, pero yo quién soy, a ver cómo voy a ir. Es más, Moisés tartamudeaba, no sabía ni hablar. Yo no puedo. Y pues como Dios le dice: tú vas a ir y ¿quién les digo que me envía? Y ahí le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Tremendo, ¿ah? Porque Dios es el que es. Él es. O sea, eso quiere decir que Él es infinito, Él es eterno, no hay creador atrás de Él. Tú y yo somos creación, porque fuimos procreados, ¿verdad? Pero Dios es eterno y detrás de Él no hay creador. Entonces, por eso Dios le dijo: yo soy el que soy, Yahweh. De hecho, se escribe YHWH, no se puede ni pronunciar su nombre, pero viene del verbo ser, en el hebreo. Yahweh, que fue traducido a Yahvé o Jehová, pero viene del verbo ser. Yo soy el que soy. Yo soy. Él es. Y Él es el mismo de ayer, el mismo que hizo esos milagros en Egipto, es el mismo Dios de hoy, y es el mismo Dios del futuro, y es el mismo Dios por toda la eternidad. Ese Dios quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Los tiempos son los que cambian, pero Dios es el mismo. Aquí, y entonces Moisés regresa a Egipto, ¿va? Y Dios lo usa, y despliega maravillas, y despliega poder, y despliega plagas en la tierra de Egipto, para ir sacudiendo la tierra de Egipto, pero Faraón no quería soltarlos. Como les decía, así como el enemigo no ha querido soltarnos, muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos se han aventado ya varias vueltas a un anexo? A ver, levanten la mano. Que digan: no, ya estás más de la segunda, tercera vuelta. Pues es porque el enemigo no te quiere soltar, y sales y regresas a lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere soltarte. Pero Dios va a ser más glorificado en ti. Cuando el día que de veras lo logres, el día que de veras puedas, el día que de veras te agarres de la mano de Dios y camines con Dios, se va a glorificar más Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque van a decir: ese es aquel que no podía, y nunca podía, y por más que trataba, no podía, y siempre volvía y caía, y siempre volvía y caía. ¿Sí? Y Dios ha hecho maravillas en tu vida, y tú sabes bien que Dios ha hecho maravillas en tu vida. Dios se ha manifestado de alguna manera en tu vida. Esa bala que no te cayó a ti, o que quizás sí te cayó, pero no te moriste. ¿Sí? Ese filerazos que te tiraron y no te dieron, o te dieron y la libraste. ¿Sí? Esa sobredosis que tuviste y de repente resucitaste como si regresaras entre los muertos. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Entonces Dios se ha manifestado y te ha protegido. ¿Sí? Y escuchó el clamor dentro de ti mismo, dentro de tu alma, y el clamor de tus seres queridos. Y Dios está manifestando a tu vida porque Él quiere liberarte. Él quiere liberarte, Él quiere hacer ese cambio, y no solamente llevarte a esa tierra prometida, sino darte vida eterna y ser ese cordero perfecto, esa Pascua que fue efectuada, que fue la última plaga, para sacarte de la tierra de la esclavitud, para que ya no seas esclavo, para que ya no vivas en tierra de servidumbre, en la tierra de esclavitud que es Egipto. Egipto representa tierra de esclavitud. Pues cuando hablemos de la Biblia y hablemos de la tierra de Egipto, representa tierra de esclavitud, donde el pueblo de Dios eran esclavos. ¿Sí? Bueno, y aquí ya se había efectuado la última plaga, ya por fin el faraón dijo: ya que se vayan, ya váyanse, los suelto ya, porque primero con las plagas
hubo en Egipto, pues decían, no, pues vayan y adoren a su Dios, pero allá, pues no se vayan muy lejos. Pero luego se regresan aquí en Egipto porque los ocupamos para que hagan el trabajo duro, trabajo forzoso, de hacer tabique y ser esclavos, ¿sí? Porque eran sometidos a trabajos forzosos por capataces que los latigaban y los tenían ahí trabajando 16 horas, 20 horas al día, sin paga, ¿verdad? Sin paga. Y así es como es el diablo. Así te trae bien prendido las drogas. Y acá, y vas a hacer lo que te diga, como un títere, ¿verdad? Para allá, y vas para acá, y ahora tú para acá, y haces así, y pégale allá, y róbale a tu jefa, y róbale a tu jefe, y haz esto, y haz lo otro, y un esclavo. Esclavitud. Yo me acuerdo, brother, que la neta yo llegué hasta ahí llorando, brother. Llegué ahí llorando a conectar, brother. ¿Sí? Como esclavo, brother. Saqueando del bote de la basura del baño. Con caquita, los papeles, ahí buscando acá el síndrome del pollo. ¿Sí, sí me doy a entender? Sí. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿ah? Buscando bien ondeado, ahí bien clavado entre los papeles del baño, en el bote del baño. Fíjate que una creación de Dios que fue creada para tener dominio y autoridad, sometido a trabajo forzoso, ahí quédate aplastado, así, no voltees para arriba, con la mirada para abajo, al piso, caminando con la mirada para abajo, sin poder voltear para arriba. ¿Por qué? Porque el diablo ha usado las sustancias para controlar nuestras vidas y tenernos sometidos como un esclavo, ¿sí? Que el pueblo de Israel por fin iba a salir a la libertad después de la última plaga, que fue la Pascua, donde el cordero fue sacrificado, un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Su sangre fue untada en los postes de la puerta, y cuando pasó el ángel del juicio, el ángel de la muerte, ahí pasó de salto, por eso se llama Pascua, pasó de salto. Si la Pascua no es lo que vivimos, que ahora, no, ¿qué fecha es que la Pascua inició 1500 años antes de Cristo, y se constituye en un sacrificio de un cordero perfecto. Y esa fue la última plaga que Dios usó para poder ya que el faraón dijera, sabes que ya, la libertad, que es simbólico, ya, sean libres. Pero después de eso, se arrepintió. Porque Dios no conocía su corazón de faraón era un corazón perverso. Y Dios mismo endureció su corazón para glorificarse a Dios más. Y luego dice, no, ¿cómo que los voy a soltar? Si eran mis esclavos, me trabajaban de gratis, me trabajaban de a free, aquí andaban haciéndome el jale, sin pagarles. Entonces se arrepintió de haberlos soltado ya cuando salieron de la esclavitud. Y entonces aquí es donde vamos a empezar, los empieza a perseguir el faraón con su ejército al pueblo de Israel cuando ya iban saliendo de la esclavitud. Capítulo 14, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Magdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4 dice: y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Lo que les acabo de decir. Dijeron: se arrepintió. Digo: ¿cómo que los vas a soltar? ¿Cómo que así de fácil? Ven para acá, mijo. ¿Qué te estoy esperando ahora que salgas, ah? Dice: y unció su carro, o sea, preparó su carro, y tomó consigo su pueblo, o sea, a su ejército, el faraón, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él sirvió a los hijos de Israel. Pero los hijos de los egipcios, con toda la caballería y carros de faraón, su gente de caballo y todo su ejército,
los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, fíjense cómo, en vez de decir, pues si Dios ya nos liberó, Dios ya... Ellos vieron cómo el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y mató a todos los primogénitos. Pues ellos vieron prodigios, ellos vieron milagros, ellos vieron señales, ellos vieron cómo cayó el granizo, ellos vieron cómo se convirtió el agua en sangre, ellos vieron todo esto. Entonces pudieron haber confiado en Dios, que Dios los iba a liberar, pero sin embargo dice que, versículo 11, y clamaron a Jehová, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fíjate qué mentalidad derrotada ya, mentalidad de esclavos, mentalidad sin ganas de luchar, brother. Eso es lo que Dios quiere cambiar en tu vida, eso es lo que Dios quiere transformar, tu manera de pensar. Porque estos vatos eran gente que ya estaban, desde antes de luchar, desde antes de pelear, ya se estaban derrotando. ¿Qué dijeron? Hubiera sido mejor que hubiéramos muerto como esclavos en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir aquí en el desierto? Empezaron a murmurar y se empezaron a quejar porque vino la prueba sobre sus vidas. Sí, venía el ejército egipcio en contra de ellos y voltearon, y cuando vieron, pues temieron, tuvieron miedo. Pero no confiaron en Dios, clamaron a Dios, pero no confiaron en Dios. En ese momento se empezaron a quejar. Dicen, y esto refleja muchas veces a nuestras actitudes. Esto refleja muchas veces a nuestros juicios y actitudes. Dice, ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto, versículo 12? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¡Qué tremendo! Brother, ya estaban con una mentalidad de preferir ser esclavos. Déjame ser un esclavo. Déjanos ser esclavos en Egipto. ¡Qué tremendo! Dice, déjanos servir a los egipcios. Qué tremendo. ¿Cómo es posible que escogieran decir, no, yo prefiero morir como esclavo que morir peleando para ser liberado? Estos ya estaban derrotados en su mente, en sus actitudes. Ya estaban escogiendo morirse así como esclavos, siendo que Dios ya había hecho maravillas, siendo que Dios se había mostrado a sus vidas, siendo que Dios había hecho milagros y prodigios para sacarlos de la tierra de esclavitud, para sacarlos a la libertad, para llevarlos a una buena tierra, para llevarlos a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Dice, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Que marchen, ¿qué quiere decir? Que den pasos hacia adelante, ¿verdad? Que caminen hacia adelante. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba
delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, sí, porque cuando venían los egipcios ellos estaban enfrente del mar, por eso se empezaron a quejar. Decían, nos hubiéramos muerto en Egipto, aquí nos vamos a ahogar, y van a venir, nos van a matar, mejor nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Pero no sabían que Dios iba a hacer otro milagro más para sacarlos, a liberarlos, ¿verdad? Y partió el mar en dos, ¿verdad? Para que ellos pasaran en tierra seca. Versículo 23. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, o sea que se quedaron atascados en el lodo, en el camino. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron los milagros de Dios, ellos vieron los prodigios y las señales de Dios, y al final ellos vieron cómo Dios destruyó a los egipcios con el mar. Y ahí dijeron, ahí creyeron, fíjense, le creyeron a Dios, dice, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, con eso que vieron, debió haber sido suficiente, brother, para que ya de ahí en adelante le creyeran a Dios y caminaran con Dios. Pero desafortunadamente no fue suficiente, y pasaron muchas cosas que terminaron quedándose en el desierto 40 años, y eso lo vamos a ver para la próxima semana. Nos vamos a continuar desde ahí, desde cuando salen ya por fin de la esclavitud, ya cruzan el Mar Rojo en tierra seca. Hasta que cruzan el Mar Rojo, Dios cierra el Mar Rojo encima de los egipcios. Por eso cantamos ese canto, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar las drogas y el alcohol. ¡Hey, hey! La 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 la. Caballo, echó a la mar, quien los perseguía,
echó a la mar, que nos perseguía, y este caballo echó a la mar. Echó a la mar la soga y el arco. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar la soga y el arco. Porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por los milagros que has hecho en nuestras vidas en esta noche, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es pan de vida eterna, Señor, la cual podemos comer, Señor, y trae, Señor, gozo y paz a nuestra alma y una transformación a nuestro ser, Señor. Danos hambre, Señor, a cada uno de nosotros. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor, y el deseo de buscar tu rostro en oración cada mañana, cada día, cada tarde, cada anochecer, Señor. Señor, haz tu obra redentora en cada uno de estos hombres, Señor. Señor, pon en ellos tanto el querer como el hacer, Señor, tu perfecta voluntad. Revélate a sus vidas, Señor, date a conocer a ellos, cada uno de ellos, de una manera personal e íntima, donde ellos puedan tener comunión contigo diario, Señor, y puedan conocerte y caminar contigo y darse cuenta que tú eres real y que tú eres un Dios de milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que tú no cambias y que los milagros que hiciste hace 2000 años, así como levantaste, resucitaste muertos, Señor, le diste vista al ciego, Señor, sanaste leproso, Señor, esos mismos milagros sigues haciendo aún hoy en la vida de la gente, Señor. Tú sigues sanando a los enfermos, sigues liberando a los cautivos, Señor, sigues rompiendo las cadenas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, y transforme a cada uno de estos hombres, Señor, con tu preciosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Señor, sella esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No sé si podamos, me pueda conectar aquí con... Ahí donde estás, tú tienes que aprender a tener comunión con Dios, a platicar con Él, a orar, a leer su palabra, que su palabra es la única que te va a poder transformar y cambiar. Escuché esta canción. Espero que sea bendición para sus vidas. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. Dale gracias por su misericordia. No dejes
dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Como la primera vez.
Aleluya. Hosana en las alturas. Hosana al Rey de Reyes, al Hijo de David, por los siglos de los siglos. Bendecido y alabado sea su nombre. Yo le doy gracias a Dios una vez más por esta oportunidad de estar vivo y por estar aquí con ustedes. Les manda un saludo fraternal mi tío, el que vino a compartirles, les manda un saludo, les manda a saludar. Me dijo que los mandaba a saludar, echen ganas. Y yo les traigo también aquí unas. ¿Quién me quiere ayudar a pasar estas? A ver, el brother que está allá atrás. Es una invitación a la iglesia Alcance Victoria, cuando tengan la oportunidad de salir, sin manipulación y ¿sí me entiendes? Cuando llegue tu tiempo de salir, brother, te invitamos a que te congregues. Es una iglesia donde te vamos a entender, ahí te entienden, porque es el ministerio, el ministerio de Alcance Victoria está basado en la promesa de los tesoros que están escondidos en la oscuridad, de alcanzar a los adictos y a sus familias. Entonces aquí les traigo una invitación para cuando salgan, puedan congregarse a escuchar la palabra de Dios con su familia. Ustedes y su familia son bienvenidos y ahí los esperamos, sí, dentro de unos 2 o 3 años, ¿verdad? No, pero ahí los esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Alcance Victoria, Guadalajara, en la calle Aldama, 1774. ¿Muy lejos de aquí? Aquí por la zona del Vestir en Medrano, entre las 56, entre las 56 y las 58. Tú estabas en el fondo, ¿verdad? Y allá estabas. Sí, aquí hay servicios los domingos.